Hola, espero estén muy bien. Hoy les quiero mostrar cómo se filmó la famosa película del Titanic y que conozcan un poco de su historia. Sin más, empecemos. Muchos pensaron que la película Titanic del director James Cameron sería otra obra hollywoodense. Esta logró cambiar esa idea al demostrar lo contrario. Cuando se califica una película como hollywoodense, generalmente nos referimos al abuso excesivo de efectos visuales, carentes de argumento. Sin embargo, el director logró un perfecto equilibrio entre ambos, pues aunque la película está llena de efectos visuales que son imperceptibles para la mayoría de los espectadores, todos y cada uno de ellos están perfectamente justificados y realizados con la más alta tecnología de aquellos tiempos, los 90. Tal es así que la película sigue manteniendo el realismo que la caracterizó desde el día de su estreno. En su momento, fue considerada como la producción más costosa del cine de todos los tiempos, que a su vez se convirtió en la película más taquillera de la historia por más de una década. El Titanic también ha sido galardonado con más de 90 premios, en los que se destacan 11 de la Academia. I don't know about you, but I'm having a really great time. La compañía encargada de la tecnología digital utilizó para la película un modelo en miniatura del barco de 14 metros. Tras realizar las tomas, se añadieron el agua y el humo de forma digital. La mayoría de los pasajeros que se observan durante las tomas aéreas del barco no son reales, ya que estas y muchos extras y dobles se hicieron de forma digital. Había también un modelo de 20 metros de la popa del transatlántico que podía romperse en dos partes en repetidas ocasiones, siendo esta la única miniatura que se usó en el agua. Un tanque con capacidad de 9 millones de litros de agua fue el lugar donde el set completo podía inclinarse para filmar los interiores del hundimiento. Para hundir la gran escalera se vertieron 340.000 litros de agua. Contrario a lo que muchos piensan, los cadáveres congelados en el mar son extras y no maniquíes, a los cuales se les caracterizó de tal manera que se pudiera lograr un efecto convincente. La escena donde se muestra cómo el barco se rompe en dos partes previo a su hundimiento requirió que el set se inclinara. Además participaron en este segmento 150 extras y 100 dobles. Los efectos visuales no fueron impedimentos para que la cinta tuviera un argumento que logró convencer a los expertos en el séptimo arte. La historia era precisamente el factor cuestionado por los críticos, pues pensaban que una película cuya trama había sido noticia y por consiguiente una historia conocida por todos no lograría captar la atención de los espectadores. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, sucedió todo lo contrario, pues la historia escrita por el propio director James Cameron provoca todo tipo de sentimientos, ya que en ella encontramos un sub y baja de emociones como desesperación, odio y al mismo tiempo romance e ilusión. Una tragedia que nos mantiene en suspenso hasta terminar en un drama que rompe con el clásico final feliz al que nos tiene adaptados Hollywood. Espero te haya gustado mucho la historia de cómo fue producida esta magnífica película, que estoy seguro todos recordamos como algo muy bonito. Por favor, ayúdame a crear más videos como este, suscribiéndote y dándole a la campanita para que no te pierdas nada del contenido. Sin más, nos vemos a la próxima.